habíamos quedado, espero que hayan pasado un buen Purim. Y habíamos dejado, o sea, vamos ya a terminar nuestro tema de historia. Creo que entre 2 y 3 clases nos faltan para ya luego poder sumergirnos de lleno en el tema de Pesaj. Y hoy vamos a estar examinando el siglo XIX. El siglo XIX nos ha tomado ya, hicimos una clase completa sobre el siglo XIX en el Europa central y occidental, con el fenómeno de la emancipación política, cultural, religiosa de los judíos, pues que concluye con resultados mixtos. Lo habíamos dejado con el Affaire Dreyfus, que mostró verdaderamente las grietas que, a pesar pues de grandes esfuerzos y grandes contribuciones, había pues grandes segmentos de la vida judía, de las comunidades en Alemania, en Francia, en Inglaterra, que no estaban dispuestas a aceptar completamente a los judíos. Este antisemitismo pues va a tener letales consecuencias a mediados del siglo XX. Y habíamos considerado también el ejemplo de Europa Oriental, donde los judíos no tenían los mismos derechos ciudadanos, donde el proceso de emancipación no era una política de los gobiernos, sino que pues los judíos vivían básicamente como siervos muy precarios de los zares. Pero esto generó a su vez otro tipo de reacciones, ¿cierto? Si bien no hubo una emancipación política o una emancipación religiosa, en el sentido pues de movimientos liberales, una reforma organizada y bien constituida, sí se llevó a un fermento cultural muy interesante de cuestiones como movimientos socialistas judíos, como movimientos culturales, yiddishismo, la Haskalah, ¿cierto? El iluminismo judío, y finalmente los comienzos del sionismo, ya como un movimiento primordialmente atractivo en sus comienzos para los judíos del este de Europa. Si ustedes, por ejemplo, hacen un rápido conteo del país de origen de los primeros miembros del Knesset en 1948, van a darse cuenta que algo así como el 92% venía del este de Europa. O sea, ni siquiera había muchos judíos alemanes o franceses o ingleses, sino que la mayoría venían pues de partes que eran ya que habían sido parte pues de la Rusia zarista. Entonces tenemos ese fenómeno en Europa, pero esto es solamente la mitad del rompecabezas de la vida judía en el siglo XIX. La otra gran mitad, con la que vamos a completar el rompecabezas, tiene dos partes. Uno es las Américas. Y para hasta el siglo XIX, Javerim, al referirnos a las Américas, vamos a tener que hacer algo supremamente gringo y asumir que por las Américas estamos hablando de los Estados Unidos. Hay excepciones, por ejemplo las Antillas holandesas, Curazao, Jamaica, sitios que tenían comunidades judías influyentes, pero la inmigración, y bueno, sí, con la emancipación de los países latinoamericanos, de México, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, muchas de las leyes antisemitas españolas son revertidas, pero mientras la inmigración a los Estados Unidos de los judíos fue libre y inimpedida, la inmensa mayoría de los judíos iban a acabar en los Estados Unidos, y aquellas personas que acababan en los países latinoamericanos ya vamos a ver que pues, es una minoría muy pequeña. No es sino cuando los Estados Unidos ya en el siglo XX comienza a restringir la inmigración judía que sitios como México o Brasil o la Argentina o Chile comienzan a ser muchísimo más atractivos
como espacios. Aló. Ok, entonces hoy vamos a trabajar por un lado los Estados Unidos pues otros ejemplos de judaísmo en las Américas, y luego vamos a tratar la cuarta pieza fundamental del rompecabezas, que es el Medio Oriente, las comunidades judías de Marruecos, de Algeria, de Egipto, de Irak, de Irán, que también van a ser muy importantes en la constitución del judaísmo del siglo XX, pues que de cierto modo es el judaísmo que estamos viviendo hoy en día. Ok, entonces, habiendo aclarado esto, entremos en materia. Y comencemos con los judíos en las Américas. Ya habíamos hablado en ocasiones anteriores que la presencia judía en América comienza con con la llegada de los europeos. En la expedición de Colón había judíos. No voy a especular en este momento si Colón o no en efecto era judío. Creo que esto pues va a ser un tema de nunca acabar, y la verdad pues el almirante definitivamente no me parece una persona tremendamente envidiable de tener en nuestros números. O sea, no voy a hacer un esfuerzo de judaizar a Colón, pues cuando Colón en cierto modo es profunda, es un personaje tan profundamente problemático de la historia universal y ciertamente pues de la historia de las Américas. Sí, en efecto, hubo muchas personas de origen judío, ya sea portugueses o españoles, que llegaron al Nuevo Mundo, que se escondieron en diversas partes de México, de Perú, de Colombia, de Ecuador. Esto pues creo que la evidencia que hay, especialmente de los archivos de la Inquisición, es innegable de que había personas de ascendencia judía que estaban practicando algún tipo de judaísmo en el Nuevo Mundo. En efecto, pues esa fue una de las motivaciones que llevó a la corona y a la iglesia a traer tribunales de la Inquisición al Nuevo Mundo. Pero no voy a especular si estas comunidades sobrevivieron hasta el día de hoy. Definitivamente en este tema de los Anusim hay muchísimos mitos. El principal de ellos, pues el famoso mito de los apellidos judíos, lo cual ha sido hecho aún más grave y más confuso por esta iniciativa del gobierno español de publicar listas de supuestos apellidos sefarditas, lo cual pues lleva a mucha gente a pensar de que todas las personas que llevan este apellido en efecto son descendientes de judíos, cuando esto no es el caso. O sea, los judíos en España en muchísimos casos tenían los mismos apellidos que sus vecinos gentiles, y para saber si el apellido que yo tengo es o no un apellido judío, yo tengo que hacer algo más que buscar mi apellido en una lista. Tengo que hacer un serio estudio genealógico. Ok, Javerim. Entonces, sí, hay una historia secreta de los judíos en América Latina. En mi opinión, esta ha sido tremendamente romantizada, especialmente en los últimos 20 años con el nacimiento de este movimiento del judaísmo emergente. No es un secreto que yo mismo comencé en este movimiento, pero me parece que no es productivo, que no ha llevado a la creación de comunidades sostenibles, sino que ha servido para que a mucha gente le estafen, la roben y se queden en una fantasía étnica de que tienen sangre sefardita, un montón de cosas sin verdaderamente
profundizar en una observancia o en una práctica judía seria y comprometida. Entonces, no voy a entrar en detalles sobre la historia de los judíos secretos de las Américas, porque la verdad no sabemos mucho, es muy especulativo. La historia oficial de los judíos en las Américas, más allá pues de lo que sabemos de la presencia judía en las expediciones de conquistadores y de descubrimiento, tiene sus inicios en Holanda. Recordemos cuando habíamos estudiado el siglo XVII que en el año 1608 el rey Felipe III de España abre las fronteras de España y de Portugal y permite que todas las personas, sin importar su origen, antes era muy difícil para los judíos salir de España o de Portugal sin presentar patentes de pureza de sangre, pudiesen emigrar, y la mayoría de las personas que tenían un criptojudaísmo serio emigran primero a Holanda. Y en Holanda se establece una comunidad de descendientes de Anosim a comienzos del siglo XVII, profundamente poderosa. Es una comunidad que va a producir rabinos, filósofos, impresores, y que va a participar y que va a ser una de las primeras comunidades verdaderamente modernas del mundo. Estos eran judíos que estaban involucrados en el comercio internacional y que de cierto modo, por haber en muchos casos crecido como cristianos y luego haber descubierto o abrazado el judaísmo como adultos, tenían una visión un tanto más sazonada, más, tal vez algo escéptica. Esto pues, los excesos de este escepticismo pueden verse en casos de filósofos como Uriel da Costa o como Baruch de Spinoza, que haber sido expuestos a ambos tipos de religión, lo que les llevó fue a negar la religión, a negar el valor de toda religión, pero en general fue una comunidad tremendamente sofisticada a nivel intelectual. Y estos judíos, por su experiencia y por sus contactos comerciales, muy pronto, a comienzos del siglo XVII, están involucrados en los esfuerzos de colonización de los holandeses en las Indias. Y desafortunadamente no tengo un mapa de Suramérica, pero dibujémoslo aquí. Los holandeses, una de sus primeras colonias fue en el norte de Brasil. Si esto es el norte de Suramérica, este es el Golfo de Maracaibo, la península de La Guajira, y se establecen en las islas de Aruba. Curazao tiene una comunidad muy importante, y en el norte de Brasil, las ciudades de Recife y Pernambuco. Esas eran ciudades que habían sido conquistadas y fundadas originalmente por los holandeses. Y los holandeses establecen colonias, y los judíos participan de esas colonias activamente. Tanto así que el primer rabino de las Indias, el rabino Isaac Aboab de Fonseca, que fueron los rabinos de Ámsterdam, después de tener una desaveniencia con el rabino de Ámsterdam, acaba como el primer rabino activo en las Américas y escribe textos sobre la vida judía en lo que es prácticamente el hemisferio sur. Estos son prácticamente los primeros judíos en habitar algo cerca, el hemisferio sur. No están tanto más cerca al Ecuador, pero son los primeros judíos en acercarse a vivir en lo que es el hemisferio sur del planeta Tierra. Resuelto el problema.
Entonces, estábamos hablando de que teníamos una comunidad judía en las Antillas holandesas y en el norte de Brasil, incluyendo las ciudades de Recife, Pernambuco. ¿Qué sucede? A mediados del siglo XVII, es decir, el año 1653, los portugueses, que están muy activos conquistando el Brasil, quieren sacar a los holandeses de lo que ellos ven como su territorio en las Indias, y tenemos un problema grave, y es que la mayoría de los judíos que estaban en estas ciudades eran de origen holandés y eran de origen portugués, y no solo al caer en las manos de los de los portugueses, no solo caerían en manos de un ejército enemigo, sino que caerían en manos directamente de la Inquisición, porque estas personas eran ya sea personas que habían nacido como cristianos en Portugal, o que eran hijos de personas que habían nacido como cristianos en Portugal. Entonces era profundamente urgente para estos judíos salir de ahí. En efecto, pues el norte de Brasil eventualmente cae bajo dominio portugués, y un grupo de estos judíos que vivían en el norte de Brasil pasan a Curazao, de Curazao pasan a otros sitios, a otras Antillas, y finalmente un grupo de 24 personas, la mayoría de ellos mujeres y niños, aterrizan el 20 de septiembre de 1654, aterrizan en la ciudad de Nueva Ámsterdam, que era un puerto holandés en la costa norteamericana. Esta es la ciudad de Nueva York hoy en día. Nueva Ámsterdam eventualmente se convierte en Nueva York, y esta es la primera comunidad oficial de judíos en las Américas. Estas personas no tienen que convertirse a otra religión, son judíos. El gobernador de la ciudad de Nueva Ámsterdam, que es un señor que se llama Peter Stuyvesant, no los quiere dejar entrar, protesta. Eventualmente esta protesta llega a la Compañía de las Indias Occidentales en Ámsterdam, y la Compañía de las Indias Occidentales le manda una carta al alcalde Stuyvesant de que los accionistas judíos de la Compañía de Indias se han pronunciado, y que los judíos se quedan, y que tienen derecho de asentarse en las colonias holandesas del Nuevo Mundo, pero con la condición de que no van a poder, o sea, que tiene una serie de restricciones. No van a poder estar armados, no van a poder participar de la guardia, y no van a poder beneficiarse de la red social, ¿cierto? De las limosnas para los pobres, es decir, que van a tener que ser una comunidad autosuficiente. Este es el comienzo de la comunidad judía de Nueva York, de los Estados Unidos, y es la primera comunidad judía oficial del Nuevo Mundo, exceptuando también Curazao, o sea, los otros asentamientos de las Antillas holandesas. ¿Qué pasa? La dinámica que se establece desde el comienzo en las colonias norteamericanas con los judíos es bien interesante, y es en Europa donde todo estaba de cierto modo ya dado. Los judíos todavía podían estar sometidos a normas sociales tremendamente rígidas, pero en el Nuevo Mundo, donde estos colonistas pues eran una minoría, y de cierto modo tenían que
tenían que ser solidarios para poder sobrevivir, y donde pues si uno ya estaba aquí pues importaba poco si uno era católico, protestante o calvinista o judío, mientras uno estuviera pues del lado de los colonistas. Y esto se ve rápidamente en que los judíos 3 años después, en el año 1657, ya estaban, un tipo que se llama Asher Levi, que era un judío ashkenazí que había llegado con estos refugiados, ya estaba participando de la guardia, y había ganado el derecho de tener un rifle y de participar en la guardia. La guardia se paraba en Wall Street, que Wall Street no tenía banco, sino que tenía una pared, y era la pared pues que era el límite de la ciudad de Nueva York. De ahí para arriba, para arriba, la isla de Manhattan era territorio algonquín, y los algonquines y pues los colonos vivían peleando. Entonces muy pronto los judíos ganan privilegios en las colonias holandesas, que no tenían en ningún otro lugar del mundo. ¿Por qué? Por necesidad. El Nuevo Mundo tiene esa gran ventaja, y es que no hay estas normas rígidas que eran posibles en Europa, sino que aquí, o sea, cada persona podía de cierto modo inventarse, justamente porque había espacio y porque había necesidad. Muy pronto, en las 2 o 3 décadas siguientes, ¿qué pasa? Los holandeses pierden todas sus colonias en Norteamérica, y todo esto se vuelven colonias inglesas, ¿cierto? Las 13 colonias originales: Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, Pensilvania, Virginia, las Carolinas, Georgia, Connecticut, Massachusetts. Todo esto se vuelve ya se vuelven colonias inglesas. Y lo bueno es que mientras esto está sucediendo en Nueva York, ya habíamos hablado cuando hablamos del siglo XVII, los judíos holandeses también están haciendo un trabajo de proselitismo político con Inglaterra. Miren lo cerquita que está Ámsterdam de Londres, esto es 2 días en barco, de negociar con los puritanos, negociar con el gobierno inglés la readmisión de los judíos a Inglaterra. Los judíos habían sido expulsados de Inglaterra en el año 1290, y es a través de los buenos servicios de rabinos sefarditas holandeses, especialmente el rabino Menashe ben Israel, que Oliverio Cromwell es convencido de readmitir a los judíos, así sea informalmente, a Inglaterra. Y esto es más o menos en el año 1650, cuando las colonias norteamericanas de Inglaterra pasan a ser ya oficialmente parte de Inglaterra. De cierto modo se abre la posibilidad de los judíos, especialmente judíos holandeses, ya sea que han pasado por Londres o directamente de Holanda, de establecerse en estas nuevas colonias. Y en el comienzo son comunidades portuarias: Savannah en Georgia, Charleston en Carolina del Norte, la ciudad de Filadelfia, que se conecta pues a través de la bahía de Chesapeake con el Atlántico, Nueva York y Providence en Rhode Island. Y eran comunidades sefarditas, portuguesas, españolas portuguesas, y esta era la voz cantante va a ser la voz cantante en Norteamérica por los próximos 200 años. La mayoría de estas comunidades sobreviven hasta el día de hoy. Si ustedes visitan Nueva York, pueden visitar los varios cementerios históricos de la comunidad. Se llama The Spanish Portuguese Synagogue, la sinagoga española portuguesa. Ha tenido varias sinagogas a través de la isla de Manhattan. Hoy se encuentran en Central Park con la calle 70, y es un santuario precioso de estilo barroco.
Mikve Israel en Filadelfia sigue siendo una comunidad sefaradí española portuguesa. La sinagoga de Truro, la Truro Synagogue de Newport en Rhode Island, sigue siendo una sinagoga ortodoxa. Las sinagogas del sur de los Estados Unidos, que eran tradicionalmente ortodoxas, hacia comienzos del siglo XVIII adoptaron la reforma. Entonces hoy en día son sinagogas reformistas, pero mantienen ciertas tradiciones, o sea, son sinagogas que fueron fundadas antes incluso de que los Estados Unidos existieran como país. ¿Cómo era la vida de estas comunidades? Era bastante holgada. Los judíos en las colonias norteamericanas tenían derechos que no tenían los judíos en otro lugar, y era por, de cierto modo, la precariedad de las condiciones de las colonias. Ok, esto no era... ¿de qué vivían los judíos de estas colonias? Vivían del comercio con las Antillas. Vivían del comercio con las Antillas. Entonces, esta gente, que eran judíos portugueses de nombre Enríquez, ¿cierto? Pereira, Méndez, tenían primos en Jamaica, tenían primos en Curazao, tenían primos en Aruba, tenían primos en todas estas islas, plantaciones de las Antillas, y lo que se establece es un muy lucrativo comercio. Entonces, el del cual pues los principales insumos era bacalao que era pescado por pescadores en el norte, en las aguas del Atlántico Norte, y el bacalao era llevado a las Antillas, donde era utilizado para alimentar a los esclavos de origen africano. Y de qué volvían llenos los barcos. Venían llenos de... ¿qué era lo que le gustaba a Celia Cruz? ¡Azúcar! Y el azúcar se transformaba en ron, y de ahí pasaba a Europa. Sí, había judíos también involucrados en la trata de esclavos. Esto es innegable, y es pues una marca negra en la historia de nuestro pueblo, aunque esto también generó interesantes experiencias. ¿Por qué? De acuerdo a la halajá, y esta es una halajá que por supuesto hoy no es tan conocida, la costumbre desde el tiempo de los Geonim era que cuando los judíos adquirían esclavos para sí, en las naciones donde esto era legal, estos esclavos, en la mayoría de los casos, después de cierto tiempo de servicio, no solo eran mansumisos, es decir, eran liberados, sino que al liberar los esclavos eran a su vez convertidos al judaísmo. Entonces esto desde el comienzo crea una diversidad étnica dentro de la comunidad judía de Jamaica, no tanto de las comunidades continentales, pero sí de las comunidades antillanas, con las cuales estas comunidades continentales estaban comerciando. Es decir, ya en el siglo XVII hay judíos sefarditas negros en las Antillas. Matrimonios mixtos, hijos ilegítimos, también esclavos mansumisos, y en general una comunidad donde las reglas no eran tan fuertemente aplicadas como lo eran en Europa. ¿Ok?
Eh, sí, los judíos sefaradíes no eran los únicos que había en los Estados Unidos. Eventualmente comienzan a llegar judíos ashkenazim, alemanes más que todo. Eh, y en el comienzo estos judíos alemanes se integran a las comunidades sefaradíes que existen, es decir, forman comunidades mixtas. Y esto es algo que prácticamente no existía en ningún otro lugar del mundo. En la mayoría de las otras comunidades, si llegaban grandes números de Ashkenazim, eventualmente formaban sus propias comunidades independientes donde ellos rezaban a su gusto y a su usanza. Pero en los Estados Unidos esto fue un proceso que se demoró. ¿Por qué? Porque estos judíos alemanes llegaban a las colonias. Esto es antes de la independencia. Y bueno, ya la única comunidad judía que había era esa y les daba apoyo, y era pues un excelente sitio para hacer negocios, para asentarse. Y desde muy temprano estas comunidades, a pesar de que eran muy fuertemente española portuguesas en su tradición, étnicamente desde un punto de vista judío, eran ya comunidades mixtas, ashkenazí sefaradí. ¿Qué pasa? Eventualmente, en el año de 1776, las colonias inglesas en Norteamérica, las 13 colonias, dicen no más. Queremos ser independientes. Comienza la guerra de independencia. George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson. Pues yo sé que en América Latina a nosotros no nos enseñan esta historia sino por encimita, pero ¿qué es lo que sucede? Los Estados Unidos fue la primera democracia moderna del mundo. O sea, esto es prácticamente una década antes de la Revolución Francesa. Y esta cuestión de los judíos son o no ciudadanos no es tan traumática como lo va a ser en Francia. ¿Por qué? Porque ya los judíos, y eran una minoría muy pequeña, que estaban en los Estados Unidos, eran parte de la burguesía comercial de los grandes centros urbanos en el sur y en el norte. Esta gente eran amigos de Benjamin Franklin, eran amigos de Jefferson, y no solo eso, sino que hubo varios judíos muy involucrados en la gesta independentista norteamericana. Un dato notable: Haim Salomón era un judío de Filadelfia, sefaradí, y era una de las personas que en efecto no solo financió, sino también peleó en la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y cuando se ratifica, o sea, cuando los ingleses finalmente salen de lo que en este momento es la nueva nación de los Estados Unidos, y la Constitución se ratifica. La Constitución, ¿cuál es la primera enmienda de la Constitución norteamericana? ¿Cuál es la primera enmienda de la Constitución norteamericana? Libertad de cultos. Es decir, que el gobierno no puede imponer una religión oficial. ¿Ok? El lenguaje literal es o sea, antes incluso de la primera enmienda, en el artículo sexto de la Constitución norteamericana, se dice que para poder ser un senador o un representante, uno debe hacer un juramento. Pero dice, but no religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trusts under the United States. Es decir, una persona no puede ser discriminada de decir, bueno, si usted quiere ser senador, entonces rece, haga un juramento sobre este Nuevo Testamento.
Hasta el día de hoy, creo, no sé si esto lo ha cambiado, hay constituciones en América Latina que dice que el presidente del país tiene que ser católico. Este es el caso, por ejemplo, de la Argentina. Carlos Menem, nació musulmán, él se convirtió cuando era muy pequeño al catolicismo, pero no sé si la constitución argentina en este momento sancione eso, pero durante mucho tiempo había limitaciones religiosas o sea, en el pasado reciente había limitaciones religiosas para la participación. Este no es el caso en los Estados Unidos. Los Estados Unidos, desde su fundación, al menos legalmente, no pone problema, y luego en la primera enmienda se da libertad de cultos. Y esto genera una inmensa participación. O sea, los Estados Unidos fue el primer sitio en el mundo donde los judíos tuvieron derechos. Entonces, antes que Napoleón, antes que Francia, y la emancipación que sucede en las Américas es muchísimo más orgánica de lo que sucedió en Europa. En Europa, los judíos fueron emancipados por Napoleón. Los judíos en las colonias norteamericanas llevaban 150 años, 200 años prácticamente, llevaban bastante tiempo participando de la vida comercial, de la vida política, ¿cierto? Decidiendo cosas en sus comunidades, yendo a universidades. Entonces fue una cosa mucho más natural. ¿Cuál era el problema de los judíos en la independencia norteamericana? Que no había prácticamente judíos. O sea, habría, si mucho, habría 5.000, 8.000, 10.000 judíos en todos los Estados Unidos cuando se sanciona la Constitución. Pero los Estados Unidos, al ponerse como o sea, al tener estas leyes, va a traer en este siglo, en el siglo XIX, va a traer prácticamente casi 3 millones de judíos. 3 millones de judíos, y se va a convertir en la diáspora, en una de las diásporas más grandes, y ciertamente en la diáspora más exitosa, y en la diáspora que va a mandar la parada en el siglo XX. ¿Ok? Preguntas. Ok, si no hay preguntas, continuamos. En el siglo XIX, los Estados Unidos tiene un proyecto. Este proyecto se llama eventualmente Manifest Destiny, el destino manifiesto, es decir, convertirse en una potencia continental que fuera del Atlántico al Pacífico, es decir, ocupar todo el territorio de Norteamérica. Para esto hubo varias guerras con México, se anexó la Florida de España, se compró de Napoleón el territorio de la Luisiana, que era prácticamente todo esto fue comprado por Thomas Jefferson a Napoleón en 1803. Y al entrar en posesión de tanto territorio, lo que había era una necesidad de gente. Ahora, este es el siglo XIX. Por gente entendamos europeos. Y comienza una política de flexibilidad de inmigración. ¿Ok? De flexibilidad de inmigración, tratando de atraer nuevos inmigrantes a estas nuevas colonias para poblarlo.
Europa en el siglo XIX, como ya vimos hace 2 semanas, estaba en la edad de las revoluciones. Prácticamente todas las sociedades de Europa, tanto de Europa oriental como de Europa occidental, en el siglo XIX pasaron por una o dos o tres revoluciones, ya fueran políticas, como pasó en Alemania, como pasó en Francia, o revoluciones de orden social, como pasó en Inglaterra, que la revolución industrial acaba generando grandes desniveles de pobreza y de explotación, y finalmente la gente acaba diciendo, pues yo para qué me estoy matando aquí en una fábrica asquerosa en Inglaterra, si yo tomando un barco puedo tener 40 hectáreas de tierra en Illinois y ser un granjero y que no me moleste en la vida. ¿Ok? Entonces esto comienza a generar grandes flujos inmigratorios de Europa. Y los primeros dos grandes grupos inmigratorios son, en primer lugar, los irlandeses. Esto se va a acentuar a mediados de siglo con en Irlanda. Irlanda en este momento dependía prácticamente exclusivamente de la papa. Los irlandeses, la papa es traída del Perú, toma un tiempo para que los europeos se acostumbren a comer papa, pero una vez descubren la papa, comienzan a comer papa en cantidades industriales, y en ningún lugar esto era tan notorio como en Irlanda. Irlanda estaba bajo dominio inglés, donde los campesinos irlandeses vivían en la miseria más absoluta, pero pues, sobrevivían basados en la papa. Y en los 40, en 1840 y 50 comienza a haber lo que se llama potato blight, potato famine, y es que hay un hongo que le comienza a dar a las papas en Irlanda. Más de la mitad de la cosecha de la papa se pierde varios años en sucesión, y la gente en Irlanda, prácticamente 1 millón a 2 millones de personas mueren de hambre. Y frente a este prospecto, un número prácticamente igual de irlandeses decide irse hacia los Estados Unidos, y ese es el primer gran grupo de inmigrantes, seguido de cerca a partir del año 1848, que es bastante masivo. En 1848 Alemania sufre una revolución de unificación. Alemania era antes un montón de pequeños principados, de pequeños estados-nación. En 1848 se unifica Alemania, hay guerras, hay hambre, hay desempleo, y esto produce una inmigración masiva de alemanes a los Estados Unidos. Alemanes judíos y no judíos, aunque los alemanes judíos eran un número bastante alto de gente que estaba buscando no solo oportunidades económicas, sino también cierto nivel de descanso pues del antisemitismo tan virulento pues que había en Alemania, porque siempre ha existido en Alemania. Estos son los primeros Ashkenazim que vienen en masa a los Estados Unidos y se establecen en todas las comunidades costeras, pero recordemos que este es el periodo donde los Estados Unidos comienza a irse hacia el oeste. Entonces esto genera oportunidades para los judíos alemanes, principalmente, que están llegando, y es ser comerciantes en estas nuevas ciudades como Cincinnati, como Chicago, como Indianápolis, como Memphis en Tennessee, Birmingham en Alabama, y o sea, el modelo mental, o el modelo era: llegaban estas personas, sus primos, sus paisanos los ayudaban, y la mayoría de estos judíos alemanes, que era lo primero que hacían, se volvían peddlers. ¿Qué es peddlers? Era gente que en las grandes ciudades compraba mercancía y se le echaban al hombro, y comenzaban a pasar de pueblito en pueblito hacia el oeste,
No arrieros porque los arrieros tenían mulas. Esto era gente, o sea, que se echaban, vendían paños y vendían botones y vendían asadones y vendían navajas, pero se lo echaban todo al hombro y se iban 3, 4 meses vendiendo cachivaches por todos los pequeños pueblitos de los Estados Unidos y luego volvían a las ciudades, se reaprovisionaban y volvía la cosa. Y ya cuando hacían un poquito de dinero, ¿qué era lo que hacían? Abrían una tienda. Entonces y se asentaban en un lugar, en Birmingham, en Alabama, en Dothan, en Atlanta. Bueno, Atlanta no existía, Atlanta es después de la guerra civil. En cualquier pueblito pues de medio pelo y abrían una tienda. O sea, los judíos en este momento, sí, había grandes concentraciones de judíos en Nueva York, en Filadelfia, en Boston, en las grandes ciudades, pero también había gran penetración de pequeñas comunidades judías, de pequeños 1, 2, 3, 4 familias en los pueblitos. Y una historia, yo creo, emblemática de este tiempo es Yaakov Schiff. Yaakov Schiff, que de cierto modo es responsable de mi educación. Yaakov Schiff era un judío alemán, llega a Nueva York y comienza como buhonero, comienza vendiendo cachivaches. Y el tipo vuelve cansado, vuelve molido después de uno de sus viajes y dice: yo estoy haciendo algo mal. Yo necesito vender algo que sea bien que sea bien lucrativo, pero que no pese mucho. Y adivinen qué es lo que comenzó vendiendo. Agujas y alfileres. ¿Yo cuántos sartenes me puedo echar al hombro? 20. ¿Cuántas agujas y cuántos alfileres me puedo echar al hombro? Miles. Entonces el tipo iba de casa en casa, ¿cierto? Ustedes, no sé, yo creo que algunos de ustedes no son lo suficientemente viejos. ¿Se acuerdan de la familia Ingalls? La familia Ingalls, esa era la realidad, la pequeña casa en la pradera. Entonces, este tipo, Yaakov Schiff, iba de casita en casita. Mi doña, ¿necesita una aguja? Uy, sí. ¿Necesita un alfiler? Venga, le vendo. El tipo hizo una fortuna vendiendo alfileres. ¿Y qué hace? Invierte esta fortuna en el gran invento del siglo XIX, los ferrocarriles. Los ferrocarriles. Y el tipo se vuelve uno de los primeros billonarios de los Estados Unidos, con Vanderbilt y con Rockefeller. No a los niveles de estos magnates, pero el tipo tenía mucho dinero. ¿Y por qué traigo la historia? Porque Yaakov Schiff, a finales del siglo XIX, va a donar el dinero para fundar el Seminario Teológico Judío, que es donde yo estudié. Y todavía hay un edificio que se llama Schiff, es el edificio donde están las oficinas. Entonces esa es la historia. La historia de Yaakov Schiff es la historia de estos judíos alemanes que llegan a mediados de siglo. Religiosamente, esta gente, ¿qué tenía? A pesar, sí, las comunidades fundadoras de la comunidad de Estados Unidos eran sefaradíes y ortodoxas, pero estos alemanes ya venían con ideas de la reforma. Venía con ideas de la reforma que habían, o sea, la reforma comienza en Alemania y la reforma, o sea, en Alemania había tenido muchos obstáculos porque no era bien vista ni por las autoridades rabínicas que ya existían. O sea, los rabinos ortodoxos le hicieron la guerra a la reforma. Ni en muchos casos, pues también por las autoridades civiles, que no veían bien esto de que los judíos súbitamente se vieran como muy alemanes, ¿cierto? Ya, si no podemos distinguir quién es judío y quién es alemán, pues tenemos en un problema. Pero en los Estados Unidos, ¿qué no había? Uno, no había autoridades, ¿cierto? Si yo estoy en la mitad de Ohio,
En un pueblito donde hay 3, 4, pues está el sheriff, pero pues el sheriff le importa un bledo si yo soy judío, si soy protestante, si soy católico. Lo importante es que yo no esté haciendo ni problema y pues, si yo soy el tipo que maneja la tienda, pues a mí me van a dejar tranquilo. ¿Y qué otra cosa no había en los Estados Unidos? Ortodoxia. No había ortodoxia. El primer rabino llega a los Estados Unidos en 1820. Y sí, o sea, en Nueva York había judíos ortodoxos. En Nueva York, en Filadelfia. Pero en Cincinnati, ¿qué ortodoxia iba a haber? No, no había nada. Y la reforma en los Estados Unidos se vuelve el tipo de judaísmo dominante. O sea, Estados Unidos pasa de tener 10 sinagogas a comienzos del siglo XIX a tener 4.000 para mediados del siglo XIX y de estas 4.000 la mayoría no eran ortodoxas. La mayoría eran reformistas. ¿Por qué? Porque el reformismo también se adaptaba mejor a las circunstancias de estos judíos que vivían en la mitad de la nada. Donde no se conseguía carne kasher, donde no había grandes oportunidades, donde no había la oportunidad de hacer una yeshiva. Entonces, si yo no tengo educación de yeshiva, ¿yo qué voy a poder rezar en hebreo? Recemos en alemán o recemos en inglés, que es lo que hay. Y por eso la reforma en los Estados Unidos crece, especialmente entre estos judíos alemanes, de manera exponencial. Exponencial. Tanto así que todas las instituciones, las grandes instituciones judías del siglo XIX, tienen una palabra: Union. Hebrew Union College, Union of American Hebrew Congregations. Existía esta noción de que todo el judaísmo norteamericano podía caber debajo de una sombrilla institucional. Y esta sombrilla institucional era, sin lugar a dudas, reformista. Se crean los primeros sidurim publicados en los Estados Unidos. En Cincinnati, el rabino Isaac Mayer Weiss, Cincinnati queda acá, funda el primer seminario rabínico en las Américas, que es el Hebrew Union College, que es pues el seminario madre del movimiento reformista en los Estados Unidos. Antes de cualquier yeshiva ortodoxa ya había, o sea, en los Estados Unidos sí, históricamente la ortodoxia sefaradí, que no era muy ortodoxa, digámoslo de frente. O sea, cuando la sinagoga de Charleston, cuando la sinagoga de Savannah pasan de ser sefaradíes a ser reformistas, o sea, la tradición española portuguesa, ciertamente en el siglo XIX, era una tradición tremendamente amplia, tremendamente liberal, tremendamente flexible. La reforma era muy parecida, o sea, tenía valores muy similares. El cambio de una a la otra no era una cuestión difícil. Y con la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste, se expanden también las comunidades judías y la inmensa mayoría de ellas son comunidades de corte reformista y con judíos predominantemente de origen alemán. Preguntas. Ok. Mientras tanto, en el palio de asentamiento, habíamos hablado que los judíos en el este de Europa solo podían vivir en una región limitada, expuestos pues a muy pocos derechos, y esto
comienza a tener repercusiones muy graves cuando en el año 1881 un grupo anarquista intenta asesinar al zar, o incluso creo que tienen éxito en asesinar a uno de los Nicolases, a uno de los Romanov, y se genera toda una serie de pogroms porque el aparato de propaganda zarista le echa la culpa a el liberalismo, y el liberalismo, por supuesto, todos sabemos, es código clave para el judaísmo. Hasta el día de hoy, cuando Donald Trump dice esos valores liberales neoyorquinos, sabemos de quién está hablando. Y comienza una serie de represalias y de pogroms, tanto así que no me acuerdo qué zar fue el que lo dijo, pero fue alrededor de esta época. Dice: vamos a convertir a un tercio de los judíos, un tercio de los judíos emigrará y el otro tercio lo vamos a matar. Así vamos a resolver el problema judío. Un tercio se convertirá al cristianismo, un tercio emigrará y un tercio morirá. Y comienza un éxodo masivo de judíos del este de Europa a los Estados Unidos. ¿Quiénes eran estos judíos? Había de todo, había gente muy piadosa, pero la mayoría eran personas que de cierto modo no estaban muy conformes. ¿Cierto? Las grandes yeshivot siguieron abiertas. Recordemos muchos rabinos cuando Napoleón pasó, le hicieron la guerra a Napoleón porque no quería, o sea, las ideas liberales, eso traen desapego del judaísmo. América, los Estados Unidos eran llamados Die Treife Medina, ¿cierto? El país Treif, porque los judíos llegaban y se cortaban los peyotes y dejaban de observar las reglas. Entonces, la élite de los judíos piadosos permanece en su shtetl en Europa, y los primeros en emigrar son las personas que ya estaban cansadas, aunque también emigraron personas observantes y piadosas. Esto es lo que esto comienza desde antes, pero verdaderamente tiene su apogeo en las últimas 2 décadas del siglo XIX. Y esta pues es una imagen que todos conocemos, la hemos visto en películas, de la gente muerta del frío, ¿cierto? Llegando a la bahía de Nueva York y viendo la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad es construida alrededor de estos años para el primer centenario de los Estados Unidos. La América, ¿cierto? Y es cuando comienzan a llegar los italianos, comienzan a llegar más irlandeses, escoceses, ingleses, franceses, lituanos, polacos, rusos, y entre estos los judíos. Creo que 2 millones y pico de inmigrantes del este de Europa. Entonces aquí tenemos 2 comunidades muy diferentes. Tenemos los judíos alemanes, que ya llevan 40 años en el país, 50 años en el país, primera, segunda, tercera generación, hablan inglés, están integrados a la vida económica, social de los sitios donde viven, son judíos reformistas, tienen su forma de hacer las cosas. Y llega una mano de refugiados inagotable, y estos refugiados no son alemanes, no son reformistas, hablan yiddish, muchos de ellos, si son religiosos, son ortodoxos, si no son religiosos, son ateos, son socialistas, son bundistas, son personas que habían ya dejado la religión en Polonia. Y esto genera grandes cambios en la vida judía de los Estados Unidos. Primero que todo,
genera por primera vez un balance entre el reformismo y las formas tradicionales del judaísmo. Entendido por esto la ortodoxia, ¿cierto? Había gente que llegaba del barco y seguía siendo ortodoxa y se establecían, o sea, en Hester Street, en el Lower East Side, en el barrio bajo este de Nueva York, en una sola calle había más de 300 sinagogas. Ahora, estas sinagogas a veces eran no más grandes que un garaje. Y era la sinagoga de mi pueblito, era mi gente de Anatevka, ¿cierto? De Bogroshov, de donde fuera. Llegábamos todos y yo me asentaba con la gente que hablaba el yiddish como yo. Y se genera una dinámica social muy interesante, donde los judíos alemanes reformistas que ya estaban bien establecidos, eran de clase media o en muchos casos gente de tremenda riqueza, veían con cierto nivel de sospecha o de discriminación a sus parientes pobres. Y a pesar de que todos estos judíos alemanes reformistas contribuían en muchos casos a ejercicios filantrópicos, ¿cierto? A la Asociación de Ayuda Inmigrante Hebrea, e incluso la formación del movimiento Masortí, del seminario teológico judío, que va a ser la fuerza principal detrás del movimiento conservador, si uno lo ve mal visto, si uno lo ve cínicamente, fue pagado por judíos alemanes que jamás entrarían a una sinagoga conservadora porque ellos eran reformistas. Pero ¿por qué donaron todo este dinero? Para que el movimiento conservador, de cierto modo, americanizara a los polacos y a los rusos. Es decir, les presentara un judaísmo que fuera tradicional, pero a la vez gringo. ¿Ok? Y demográficamente el judaísmo, el balance demográfico de los judíos en los Estados Unidos cambia. En el comienzo teníamos un puñado de judíos sefaradíes, luego tenemos un número más grande de judíos alemanes, pero ya hacia finales del siglo XIX la inmensa mayoría de los judíos en los Estados Unidos son del este de Europa y viven en grandes ciudades, son por lo general gente pobre, ropavejeros, gente que está vendiendo cosas en la calle, en pushcarts, y comienzan a generarse instituciones de ayuda, periódicos como el Forward, un periódico yiddish que todavía sigue abierto, los sastres y las modistas judías de Nueva York eran grandemente apreciadas y eran muy bien organizadas. Muchos de los primeros sindicatos urbanos en los Estados Unidos fueron organizados por sastres y modistas judías de Nueva York, de las grandes ciudades industriales, que estaban cansados pues de condiciones de trabajo infrahumanas. Entonces, eventualmente, despacio, estos judíos del este de Europa van a transformarse en el gran grueso demográfico de lo que es hoy la comunidad judía norteamericana, con su diversidad religiosa, que comienza como un compromiso entre el reformismo que habían traído los alemanes y que había prosperado en la época de la colonización del oeste, y las formas más tradicionales de judaísmo que habían traído los inmigrantes del este de Europa, pero que todas, sin excepción,
desde el más hasídico de los rebes hasta los más liberales, eventualmente tuvieron que adaptar su judaísmo a los Estados Unidos. Y esto pues es un fenómeno que va a continuar a través del siglo XX. ¿Ok? Y con este influjo de prácticamente 2 millones de inmigrantes, sí, muchos de ellos se quedan en Nueva York, muchos de ellos se quedan en Boston, en Filadelfia, pero también comienzan a crecer comunidades judías en los sitios más disímiles de los Estados Unidos. El ejemplo que yo les puedo dar es mi ciudad, Oklahoma City. En Oklahoma City, la primera sinagoga es fundada en 1903. Son judíos alemanes. Esa es la comunidad reformista hasta el día de hoy. Mi comunidad es fundada por judíos polacos en 1904. Oklahoma ni siquiera es un estado. Oklahoma es territorio indio, literalmente, así se llamaba, Indian Territory. Pero aún así hay suficientes judíos para hacer 2 sinagogas, un cementerio, una mikve, y esto pues es algo que se replica a través de todos los Estados Unidos, con historias pues tremendamente coloridas. Había vaqueros judíos, había cierta gente buscando oro en California, judíos. La esposa de Wyatt Earp, el famoso sheriff, legendario sheriff, era judía, y básicamente prácticamente todos los grandes fenómenos sociales de los Estados Unidos del siglo XIX, tanto la conquista del salvaje oeste, como la construcción del ferrocarril, como la construcción de las ciudades en el este, en los movimientos laboristas y sindicales en la costa este. Los judíos eran parte, como lo eran también los irlandeses, los italianos, la mafia. O sea, no todos los fenómenos sociales son positivos. La mafia. Sí, la mafia originalmente es italiana, pero recordemos que los judíos y los italianos en Nueva York vivían en los mismos sitios y muchas veces estaban expuestos a los mismos problemas, ¿cierto? Otros grupos de inmigrantes más establecidos, como los irlandeses o personas nativas, tratando pues de molestar a los muchachos, ya sea judíos o italianos, y estos se organizaban para defenderse, y esto pues acababa generando organizaciones criminales, desafortunadamente. Los judíos también tuvimos nuestra participación en la miseria, en la gran miseria urbana del siglo XIX en los Estados Unidos y en Europa. Hay especulaciones que en estas últimas 2 décadas algo así como la mitad o el 60% de las prostitutas de Nueva York eran de origen judío, eran judías. Todo proceso social es difícil. El siglo XIX es uno de los siglos más difíciles, más confusos, más complejos de la historia universal, solo superado por el siglo XX, problemático y febril, como decía Santos Discépolo. Y para gran crédito de estos judíos, han logrado, a través de inmensos esfuerzos, de crear una comunidad judía con muchos aspectos envidiables a nivel institucional, filantrópico e intelectual. En mi opinión, creo que la judería norteamericana en el siglo XX pasará a la historia como uno de los grandes, de las épocas doradas pues de nuestro pueblo, prácticamente en todo nivel. Y no solo eso, sino que los judíos por primera vez, algo que también estaba pasando en Europa, donde se les permite participar de la vida general de la nación, contribuyen.
esta noción que tienen algunas personas de que los judíos somos etnocéntricos y que solo nos preocupamos por nosotros, tienen que ver, o sea, la historia norteamericana del siglo XIX, del siglo XX, es un muy buen contraargumento. Todas las instituciones filantrópicas judías que fueron creadas en el siglo XIX han acabado y hoy en día son prácticamente instituciones filantrópicas que sirven a todos los ciudadanos y no solo a los judíos. El Hospital Mount Sinai en Nueva York, el HIAS, el Hebrew Immigrant Aid Society, la Sociedad de Apoyo al Inmigrante Judío, la Liga Antidifamación, todas estas instituciones han acabado haciendo un gran bien común y no solamente para la comunidad judía, a pesar de que nacieron en el seno de la comunidad inmigrante judía. Y, o sea, la contribución cultural de los judíos a lo que es la cultura norteamericana y en general, pues, dado que la cultura norteamericana tiene tanto peso en la cultura global del siglo XX, es innegable, ¿cierto? Desde el jazz de Benny Goodman y de Gershwin, pasando por los grandes directores, los grandes cinematógrafos, los pensadores, los intelectuales, los científicos. Y todo esto se genera en este fermento muy interesante de judíos alemanes, de sefaradíes y de inmigrantes del este de Europa que van a producir la diáspora norteamericana. ¿Preguntas? ¿Qué influencia tuvieron los judíos en la independencia? Una pequeña nota al pie: los judíos en Latinoamérica en este momento, o sea, numéricamente son muy pequeños. Había judíos en Jamaica, había judíos en Curazao. Cuando Bolívar se exilia en Jamaica, sabemos que recibió ayuda de judíos sefaradíes, no solo ayuda económica, sino también ayuda emocional, ¿cierto? Se quedaba en casa de judíos jamaiquinos. Cuando los países los judíos no estuvimos involucrados en la gesta independentista de los países suramericanos por el simple hecho de que no podíamos estar, ¿cierto? El edicto de expulsión de los reyes católicos seguía en efecto. Ningún judío podía estar en países dominados por la corona española. Y cuando Bolívar, San Martín logran la independencia de los países, una de las primeras cosas que sucede es la abolición de la Inquisición y de estas restricciones. Pero esto no significa que inmediatamente todos los judíos hayan corrido pues a establecerse en México o en Colombia. Demoró. O sea, si los Estados Unidos tenía las puertas abiertas de par en par, la mayoría de la gente pues no se iba a ir a Colombia, a Venezuela. Un fenómeno interesante en el Caribe ocurrió cuando hubo una hambruna. Si mal no estoy, esta hambruna ocurre en 1840 y pico, en la isla de Curazao, una gran sequía. Y esto genera un colapso económico en Curazao, 1844. Y muchos de los hijos segundones, muchas de las firmas comerciales de los judíos en Curazao quiebran. Y a los hijos segundones, ¿cierto? Que por lo general no les correspondía una parte igual de las ganancias, o familias que se fueron a la quiebra, mandan a sus hombres y estos se establecen en Coro, en Venezuela, se establecen en Riohacha, en Colombia, se establecen en Cartagena y se establecen en Barranca del Oro, que es un pueblito de nada, que eventualmente va a volverse. Ajá. Dígame, ajá.
Barranquilla. Y estos son los primeros judíos que vienen y se establecen fuertemente en el Caribe colombiano, en el Caribe venezolano, y que van a tener un muy interesante proceso de asimilación. Recordemos que la mayoría de estas personas eran hombres solteros, jóvenes por lo general, que venían a hacer su fortuna. Por lo general se casaban con mujeres locales y en muchos casos no fueron tremendamente exitosos en preservar comunidades judías. O sea, había mucho matrimonio mixto. Algunas familias fueron exitosas, no todas, la mayoría sufrió procesos de asimilación, y esto se puede ver. Hoy ustedes vayan a la costa caribe colombiana o venezolana, van a ver un montón de gente que se llama Enríquez y Cohen y Juliao y Correa, y muchos de ellos no tienen ni siquiera idea pues de que sus tatarabuelos eran judíos, pero pues en efecto este es el caso. Eran judíos curazaleños, judíos de Aruba, judíos españoles, portugueses, que vivían en sitios holandeses, que se establecieron en la costa buscando nuevas oportunidades que estos nuevos países como Venezuela, como Colombia, luego Panamá les proporcionaban. Pero la vida, o sea, el ímpetu de la vida judía en América Latina verdaderamente va a comenzar es en el siglo XX, cuando los Estados Unidos limite su inmigración y países como Argentina, como Brasil, como México comiencen a recibir estos excedentes de inmigración, y luego pues después los refugiados de la Segunda Guerra Mundial que van a transformar el panorama judío de América Latina en el siglo XX. Pero en el siglo XIX las cosas más interesantes a nivel judaico estaban ocurriendo es en lo que es los Estados Unidos, ¿ok? Y me demoré en esto un poquito más de lo que esperaba. Javerín, disculpen, denme 2 minutitos. Bueno, rápidamente, rápido, porque sé que es tarde. Lo que es el Medio Oriente, ¿qué estaba pasando en el siglo XIX? La inmensa mayoría de lo que hoy es el Medio Oriente, incluyendo Grecia incluso, eran provincias turcas, y lo habían sido desde el siglo XVI. Los turcos eran una de las grandes potencias europeas. El sultán otomano que tenía su capital en Constantinopla, luego la ciudad le pusieron Istambul, controlaban prácticamente todo el norte de África y el Medio Oriente. Esto no va a cambiar sino hasta la Primera Guerra Mundial. Esto no va a cambiar hasta sino la Primera Guerra Mundial. Pero ¿qué es lo que va a suceder en el siglo XIX? Y es importante para entender el desarrollo de las comunidades Mizrahi en el próximo siglo, y entender un poco de dónde es que viene muchos aspectos de la sociedad israelí, porque recordemos, el 60% de las personas que habitan hoy, las personas judías que habitan en Israel, no son de origen sefaradí, no son de origen ashkenazí, sino que vienen
o sea, son personas nativas al Medio Oriente que vienen de Algeria, de Libia, de Egipto, de Jordania, de Irak, de Yemen, de Siria, de Turquía. El Imperio Otomano era un imperio muy bien organizado para los estándares del siglo XVII. Y era un imperio relativamente moderado una vez se establece su poder, pero ya para el siglo XVIII y para el siglo XIX, cuando uno compara cualquier provincia otomana con Francia o con Inglaterra o con la misma España, pues el Imperio Otomano se había osificado, no había avanzado tanto como habían avanzado pues sus vecinos cristianos en Europa. Los judíos vivían, o sea, lo bueno que tienen los imperios es que son tranquilos, ¿cierto? Los imperios no les gustan las guerras internas. Entonces los judíos vivían en relativa tranquilidad, pero vivían básicamente bajo reglas medievales. Eran dhimis, es decir, eran minorías protegidas bajo la legislación tradicional musulmana. Algunos de ellos vivían en las ciudades, había también pequeñas comunidades judías en zonas pues más rurales, pequeños pueblitos en Marruecos, en Algeria, en Libia, en Egipto, en la misma Eretz Israel, ¿cierto? En la tierra de Israel había judíos en Jerusalén, había judíos en Sfat, había judíos en Hebrón, pero también había pues pequeñas comunidades judías, pequeños pueblitos, y donde los judíos vivían pues a la sombra de sus vecinos musulmanes que tenían pues ventajas legales, políticas, pues frente a la legislación otomana. ¿Ok? Y esto era algo generalizado a través de todo el Medio Oriente. Eso no significa que no hubiera sitios de gran desarrollo cultural. Constantinopla, Atenas, Tesalóniki en Grecia tenían sendas comunidades rabínicas, yeshivot, casas de imprenta, ciertos sitios donde los judíos tenían una vida intelectual muy activa, donde se seguían publicando libros, más que todo de Kabbalah, de análisis bíblico, Jajamim, ¿cierto? Y también existía un judaísmo más folclórico, que tal vez pues el mejor ejemplo contemporáneo que tal vez la mayoría de ustedes reconozca es en la familia Abu Hatzeira de Marruecos, ¿cierto? Marruecos, el norte de África, tanto en el Islam como en el judaísmo, estaba basado en veneración de santos. El Islam en el norte de África y en Marruecos en particular había tenido mucha influencia del sufismo, y una de las características del sufismo popular es que la gente hacía pues peregrinaciones a la tumba de grandes pues sabios sufís, y los judíos, Javerim, si no les ha quedado claro esto, esta es nuestra 10ª o 11ª clase de historia. Los judíos absorbemos tanto lo bueno como lo malo de las culturas que nos rodean. ¿Ok? Y había este judaísmo folclórico pues de visitar tumbas de los santos, o sea, de santos judíos, de grandes rabinos, de rabinos milagrosos. Esto pues era la norma en muchos sitios del norte de África, en Irán, en partes rurales de Irak, a pesar de que ciudades como Bagdad, por ejemplo, tenían grandes yeshivot, ciudades como Constantinopla tenían grandes yeshivot, sabios pues de la talla del Ben Ish Hai. El año 1860 es uno de estos puntos pivotales en la historia del judaísmo en el Medio Oriente. En el año 1860 en
Pascua, justamente, hay en Damasco, en Siria, hay una acusación de que los judíos habían secuestrado a un monje capuchino para hacer las matzot. Es el famoso libelo de sangre que ha aparecido pues en varios lugares de la historia, y en lo que se acabó llamando The Damascus Affair, ¿cierto? El affair de Damasco. Esto llevó toda una serie de pogroms. La comunidad judía prácticamente le tocó encerrarse y esto generó en Europa gran consternación. O sea, que en mediados del siglo XIX, el siglo de las luces, ¿cierto? Hay telégrafo, hay tren, y que la gente todavía pues esté creyendo en el libelo de sangre, esto es inadmisible. Desafortunadamente en pleno siglo XXI hay gente que todavía cree en el libelo de sangre, sino que ahorita lo han desplazado, no a los judíos en general, sino a Israel, lo cual es una triste prueba de que la estupidez humana es muy difícil de combatir. Pero en 1860 esto genera en los judíos emancipados, especialmente de Francia, una gran consternación, y se crea lo que se llama la Alliance Israélite Universelle, la Alianza Israelita Universal, cuyo propósito era crear escuelas, primero en Francia y luego en estos sitios del Medio Oriente donde hubiera judíos, pues, para enseñar a los judíos a ser buenos habitantes del mundo moderno. Se les enseña francés, se les enseña matemáticas, es darle acceso a una educación moderna a judíos que no habían tenido la oportunidad. ¿Ok? Y la Alianza Israelita Universal comienza a abrir colegios en Alejandría, en Cairo, en Tunisia, en Orán, en Tánger, en Damasco, en Bagdad. Y a diferencia del este de Europa, donde la élite rabínica ortodoxa castigaba y excoriaba la educación secular, al menos en los centros urbanos del Medio Oriente, esto es muy bien recibido. Tanto así que incluso el gran rabino de Egipto, el gran rabino de Tunisia, mandaba a sus hijos al colegio de la Alianza Israelita Universal. ¿Cierto? Mientras que en Europa del Este la gente estaba literalmente quemando yeshivot porque se habían o llamando a todo el mundo a picores y hereje porque habían comenzado a dar ruso en una yeshiva. En el Medio Oriente, esta oportunidad dada por la Alianza Israelita Universal es adoptada de una manera muy entusiasta por la inmensa mayoría de la gente. ¿Por qué? Este es el siglo XIX, Javerim. Turquía era llamado el gran hombre leproso de Europa. Turquía estaba prácticamente en la Edad Media, mientras que Alemania, Francia, Italia, Inglaterra estaban conquistando el mundo. Y no era sino cuestión de tiempo, y esto era sabido, de que estos territorios del norte de África muy pronto iban a caer en manos de las grandes potencias de Europa. El colonialismo europeo del siglo XIX, que se iba a extender a la India, prácticamente a toda Asia. O sea, Javier, mire, es que el Medio Oriente, pasar de Italia a Sicilia, a Libia, es nada. Son 200 kilómetros que hay entre Sicilia y Tunisia. De Marsella yo puedo mandar un acorazado y eso está en Argelia en 2 días. Especialmente porque ahorita tenemos vaporetos, tenemos pequeños barcos de vapor. El Mediterráneo eso se vuelve una piscina.
¿Y qué pasa con los judíos del norte de África? Ellos sienten que el cambio va a venir y que muy pronto ellos van a estar viviendo como colonias de Europa. Y la Alianza Israelita Universal lo que le permite al menos a algunas élites urbanas de los judíos es, de una manera muy similar a lo que pasó en España, volverse buenos intermediarios entre los poderes coloniales europeos y la población local. ¿Ok? Cuando los franceses conquistan Algeria, cuando conquistan Tunisia, cuando los italianos conquistan Libia, y bueno, y entre los franceses y los ingleses van a tratar de conquistar Egipto, ellos van a necesitar ¿qué? Un grupo de gente que sepa hablar francés, inglés, que sepa matemática, que tenga de cierto modo valores occidentales para crear la burguesía y la burocracia que necesitan para administrar un imperio. Y adivinen quién estaba divinamente preparado por las escuelas de la Alianza Israelita Universal para cumplir esta labor. Los judíos. No todos los judíos, había judíos en Marruecos, en Algeria, que seguían viviendo pues en el campo, muy desconectados de esto, pero lo que es las grandes ciudades del norte de África, en Irak, en Siria, ya había un cambio notorio, donde los judíos de cierto modo se beneficiaron grandemente de la colonización europea del norte de África. ¿Por qué? Porque comenzaron a recibir más derechos que los habitantes nativos. O sea, los judíos también eran habitantes nativos, sino de los habitantes nativos musulmanes del lugar. Y esto en parte es lo que va a causar mucho resentimiento en el siglo XX y es parte de la causa de que no haya hoy judíos en Algeria, en Tunisia, en Libia o en Egipto, sino que ellos se hayan mudado ya sea a Israel o a Francia. Es decir, eventualmente hayan pasado de colonizados a ser ya ciudadanos pues de la madre patria. Y esto culturalmente lo que genera es una cuestión muy interesante y es un judaísmo relativamente amplio, ¿cierto? Los grandes jajamim orientales del siglo XIX no eran gente de una tremenda amplitud, ¿cierto? Los rabinos de Irak, de Tunisia, de Algeria, eran gente en general bastante abiertos. ¿Por qué? Porque para ellos la modernidad no era una amenaza, como lo era en Europa del Este, sino la modernidad era una oportunidad de salir del gueto, de vivir bien, de vivir seguro, de vivir una vida mejor con trenes, con medicina moderna, con acceso a educación, etcétera, y no como este demonio que la modernidad era visto en Europa Oriental. Pero a la vez recordemos los burócratas, cierto, de bombín y perfectamente bien vestidos de judíos de Tunisia, de Algeria, de Marruecos, puede que hablaran mucho francés y se vistieran como franceses, pero no eran franceses y no tenían los mismos derechos que los franceses. Entonces la emancipación nunca fue completa y por eso es que en estos lugares no hubo reforma. La reforma no fue necesaria, por un lado porque los sabios, la élite rabínica del Medio Oriente en general veía la modernidad con buenos ojos como la oportunidad de mejorar la situación socioeconómica y política de los judíos en las naciones donde vivían, no tenían ningún problema con eso. Pero por otro lado,
dado que a pesar de que la situación de los judíos mejoró, nunca mejoró hasta el punto de ser ciudadanos. Entonces tampoco generó eso la dicotomía de que nosotros tenemos que ser buenos franceses. No, nosotros no somos franceses, somos agentes del imperio francés. Entonces no tenemos pues que ponernos a tratar de ser más franceses que los franceses. Aunque esto también pues sucedía a veces en ciertos casos aislados. Entonces esa es una de las razones por las cuales la reforma nunca despegó en el mundo mizrahi. Y es una flexibilidad nata de los rabinos de la